que lamentamos y que queremos que no se vuelvan a realizar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pretendemos pasar y decir operación impecable y sin embargo, esa es la palabra, no fue así. Por eso, señor presidente, es el momento de convocar una vez más al ministro de Defensa, dentro de nuestras facultades democráticas que tiene el Congreso de la República, no para interpelarlo, sino que venga acá a dar explicaciones y reafirme lo que todos queremos, una política que nos conduzca a tener resultados y nunca más muertos producto de las guerrillas. Gracias, presidente. Bien, congresista Yehúe Simón. Le da una interrupción el congresista Rivas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Simons. ¿Qué es lo que no se ha hecho en años? No se han aniquilado estudiantes, no se han producido fosas comunes, no se han comprado medios de comunicación, ni se han extorsionado a canales, no se han violado los derechos humanos. Esa es la verdad. Y este gobierno no va a disolver el Congreso. Gracias, presidente. Congresista Simón. Presidente, un ratito y después Rosa. En principio, cuando se habla de la unidad parte justamente de evitar calificativos de un lado y de otro lado. Yo tengo la imagen de la gente de Sendero o el narcotráfico viendo al Congreso de la República y riéndose de nosotros. Y es que este no es un espectáculo de hoy día, este es un espectáculo de años. Con todo respeto, presidente, yo he sido primer ministro y he venido y he tenido que rendirle cuentas al Congreso de la República frente a los asesinatos que cometió el narcotráfico y Sendero Luminoso durante el periodo que fui ministro. Pero eso tampoco empezó conmigo. Yo volteo la cara o la cabeza y encuentro que durante la época del presidente Toledo, durante la época del presidente Fujimori, incluso en la paz que aparentemente se consiguió, durante la época del presidente García y hoy durante la época, en este año que tiene el presidente Humala, seguimos exactamente lo mismo. Y entonces no se trata de ministros, no se trata de que todos tengamos la varita mágica y hay que llegar al gobierno para resolver ese problema. Y la opinión pública también se estará riendo de nosotros. Que hay problemas de fondo, presidente. Y los problemas de fondo son de que el narcotráfico hace rato atravesó toda la columna vertebral del país. Y el narcotráfico tiene mucho más dinero que el propio Estado peruano. Y le da lo que no le da el Estado, por ejemplo, a los campesinos en la siembra de sus productos agrarios. Yo he participado, presidente, en la visita en la zona de emergencia, he estado en la zona donde están combatiendo soldados y no me dejará mentir los generales que actuaron cuando yo estaba de primer ministro. ¿Y qué encontramos? Soldados en condiciones ínfimas para el combate, sin armamento, sin alimentación, sin lugares donde podía descansar y en el combate absolutamente solos. Y ciertamente, presidente, como aquí bien se ha dicho, qué vergüenza para los peruanos y qué pena por la Policía Nacional cuando encontramos que el suboficial de la Policía Nacional, José Millones, gana diciendo su verdad. ¿Y cuál fue su verdad? Que fue abandonado, pues. Esto yo no creo que sea culpa del ministro, pero tiene que haber algunas responsabilidades. ¿Cómo se abandona la policía a combatir, ¿no es cierto?, frente al terrorismo y frente al narcotráfico en esas condiciones? Pero tampoco es que hay que pasar la página. Sendero, presidente, nos está ganando la guerra y el narcotráfico también. ¿Y por qué no está ganando la guerra? Porque está actuando en dos campos. Permítame, presidente, congresista Otárola quiere intervenir. Congresista Otárola, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente. Lamentablemente hay muertos que nos causan un dolor profundo. Pero de ahí a decir que Sendero nos está ganando la guerra cuando los hemos destruido en el Guayaga, cuando estamos en el BRAE con operativos que a la larga van a ser exitosos,
me parece peligroso. Yo le pido bastante mesura. Sí están causando mella, están ocasionando la pérdida de vidas humanas, pero Sendero no nos va a ganar la guerra y eso hay que tenerlo claro. Gracias, presidente. Congresista Simón, puede continuar. Hay ganancias y ganancias, presidente. Evidentemente, Sendero todavía no nos araña al Estado como Estado, pero nos gana la guerra a través de los psicosociales, nos gana la guerra cada vez que aparece un muerto, nos gana la guerra cada vez que aparecen familias enlutadas y nos gana la guerra cada vez que la clase política está peleando. A eso me refiero, presidente. Y acá hay dos campos que estamos descuidando. En el campo militar, que cada cierto tiempo tenemos noticias dramáticas, que mataron un policía, que mataron 5 policías, que mataron gente de las Fuerzas Armadas, y cuando vienen los ministros tenemos la dificultad en darle finalmente, por sospecha de que puede haber malos manejos, de una vez por todas el material, el presupuesto que se requiere para poder combatir al narcotráfico, que yo lo veo muy peligroso, y la subversión o Sendero Luminoso que está aliado a ellos. Esta lucha militar y esta lucha policial la perdemos primero, no solamente por falta de inteligencia, sino porque mandamos a nuestros soldados y mandamos a nuestros policías en condiciones totalmente desventajosas, no solamente en el tema de infraestructura, sino incluso en el apoyo que le podemos dar, presidente, incluso en la alimentación. Esto tiene que cambiar y eso significa que definitivamente ya hay que ser eficiente, como lo dijo el congresista Enrico Wong, en el gasto del presupuesto y además, presidente, aquí se requiere algo. El ministro, y disculpen que me vuelvo a meter con el ministro de Economía, pero el sector de Economía tiene definitivamente que mirar no solamente el crecimiento macroeconómico, sino tiene que mirar más la Amazonía, tiene que mirar más el mundo andino y comenzar a soltar presupuesto para poder atender al campesinado que está indignado frente a lo que significa el precio del algodón, el precio del arroz y en el caso de la parte amazónica que no tiene ninguna posibilidad de cultivar nada y el narcotráfico le da y ahí tiene que invertir el Estado. Pero además, y más peligroso todavía, es el tema ideológico. Lo dijo bien el congresista Iberico y seguramente otros congresistas me van a dar la razón. El Movadef no descansa, presidente, y no descansa no solamente a nivel de colegios, donde le estamos regalando el espacio a los maestros cada vez que insultamos a los maestros y los metemos como si todos fueran de Sendero Luminoso, todos fueran de una organización política, sino además están ingresando a universidades, donde están presionando a rectores, y están presionando a estudiantes y están convenciendo. Y además hace 2 días o 3 días yo recibí la visita de alumnos de la Escuela de Bellas Artes, donde Sendero Luminoso ha ingresado, el Movadef ha ingresado, ¿no es cierto? Yo he obligado a escuchar la propuesta que ellos tienen a los alumnos e incluso muchos de ellos aparecen sus nombres como si fueran militantes del Movadef porque han robado, señor, la inscripción de estos alumnos. ¿La Católica también? Y en la Católica y en otras universidades. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar y no lo estamos haciendo. Tenemos que hacer una larga lucha ideológica y no la estamos haciendo, estamos peleando entre nosotros. Y entonces yo, presidente, culmino diciendo algo que me parece importante. La unidad, pero además recogiendo el pedido del colega Urquizo, que me parece muy bien, de que el Acuerdo Nacional asuma de inmediato como política de Estado, convoque a los responsables, los partidos políticos democráticos del país y podamos tener entre todos los partidos políticos democráticos, creemos que podemos tener discrepancias, diferencias, pero que tenemos que fortalecer la gobernabilidad para entre todos ver cuál es la mejor forma de ayudar a este gobierno, cualquiera que sea el gobierno, para tener una lucha en conjunto y que en el Congreso de la República, presidente, obviemos esto de quién mató más, quién mató menos, quién es más responsable que el otro. Este gobierno tiene 1 año y hay que ayudarlo, pero tiene que dejarse ayudar, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Castañaruy. Ya. Okay. Presidente, me piden interrupción el congresista Rogelio Canches y la congresista Rosa Mavila. Con su venia, señor presidente. Congresista Canches, tiene la interrupción. Gracias, señor congresista. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Claro, siempre nos rasgamos las vestiduras y decimos
que derrotamos al terrorismo. Sí, se derrotó, pero a medias. No se derrotó solamente porque se detuvo al cabeza, ya se afanan de derrotar al terrorismo. No es así, pero sí crearon la escuela de la corrupción con un decano Montesinos. Ese fue lo que se creó y es por eso que ahora estamos en la situación que estamos con tanta corrupción en todos los sectores y especialmente en la defensa. Es por eso, señor presidente, por su intermedio estoy de acuerdo con el congresista Urquizo para que el día martes también venga a la Comisión de Defensa el ministro de Defensa y pueda hablar del tema que hoy día estamos hablando. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Rosa Mávila. Congresistas, creo que es momento, señores, de tomar con seriedad el panorama político que se abre a propósito del activismo narcoterrorista en el BRAE y en otras zonas del país. Y tomar en serio eso, señores, pasa por trascender lo anecdotario, lo coyuntural, asuntos de pasado, para plantear necesidades contingentes de unidad nacional. A mi juicio, señor, eso tiene que ver con, evidentemente, el hecho del peso del narcotráfico que está haciéndose cada vez más profundo en el país. Señores, en países cercanos como México o Colombia, el narcotráfico fue un serio problema de gobernanza en dichos países. Y no por casualidad nuestro país y Bolivia son los principales productores de la pasta básica de cocaína. Y entonces es hora de exigir políticas de Estado como un trabajo de inteligencia y contrainteligencia serio en las zonas dominadas por el narcotráfico. En segundo lugar, señor, es hora de plantear un trabajo de organización comunitaria de la población y de políticas de Estado de sustitución de la producción de coca, pero por productos que den viabilidad económica productiva seria a los habitantes de las zonas cocaleras. Terminó su tiempo, congresista Mávila. Hemos dado un acuerdo para cumplir el reglamento en la introducción de 1 minuto. Le podemos dar el uso de la palabra cuando usted guste. Congresista Castañeda. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, parece que la bancada fujimorista está bajo una suerte de estrés. Entiendo la preocupación y también, señor presidente, permítame hacer unas refutaciones al vicealmirante Tubino. Él nos ha dicho que ellos ganaron la lucha contra la subversión, contra Sendero Luminoso, contra el MRTA. Y eso no es cierto, señor presidente. Y prueba de ello es justamente que actualmente todavía tenemos remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE, señor presidente. Bueno, esa es otra historia también. Entonces, señor presidente, y además, señor presidente, resulta, señor presidente, que en realidad fueron victorias pírricas, porque el costo de la lucha contra la subversión, fue demasiado alto y se vio reflejado en violación de derechos fundamentales, se vio reflejado en actos de corrupción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, no nos quieran decir acá que ellos consiguieron grandes logros en la lucha contra la subversión, a pesar que estuvieron 10 años en el gobierno, cuando nosotros todavía recién tenemos 1 año. Y nuestro ministro de Defensa ni siquiera ha cumplido 1 mes en el cargo, pero ya lo estamos cuestionando. Hay que tener paciencia, señores. Así es la política. No podemos resolver los problemas de la noche a la mañana. No tenemos una varita mágica para hacerlo. Y acá, congresista, ya no puedo darle interrupción porque ya conseguí mis dos interrupciones, si no, con mucho gusto se la daría. Entonces, señor presidente, yo creo que hay que ser realistas. Hay que actuar con realismo político y tenemos sí que unirnos, pero con gestos que evidencien realmente lo que queremos, no simplemente con palabras, con buenas intenciones. Cuando acá hemos estado discutiendo la delegación de facultades y un tema neurálgico era justamente el incremento de las remuneraciones y la reforma del sistema pensionario, ¿cómo votó nuestra bancada de al frente? ¿Otorgó esas facultades? No las otorgó, a pesar que se dijo que no se iban a violentar los derechos adquiridos de los pensionistas, a pesar que vino el ministro de Defensa, a pesar que vino el ministro del Interior y se dieron todas las garantías para ejercer adecuadamente estas facultades delegadas, pero no se nos quiso dar esas facultades delegadas
señor presidente. Entonces, señor presidente, yo sí creo que debemos unirnos, pero con gestos políticos, no simplemente con palabras o con buenas intenciones, porque eso no podemos hacer nada. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional necesitan el apoyo, sí, de esta clase política que está representada en este Parlamento, en este Congreso Nacional, pero con gestos, con acciones. Por eso, señor presidente, yo creo que debemos tener paciencia. El gobierno del presidente Ollanta-Humala está haciendo una buena gestión. Él ha sido un defensor, es un soldado que está comprometido con una reforma integral de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en democracia, respetando la Constitución del Estado, respetando las leyes del Estado, porque esa es la forma como se deben hacer las cosas. Hay que hacerlas bien y siempre pensando en el bien común, en el interés nacional, porque esa es la función que tenemos nosotros como autoridades, siempre poner las cosas por encima de repente de nuestros intereses, siempre pensando que debemos conseguir como objetivo nacional la pacificación de nuestro país. Gracias, señor presidente. Bien, el congresista Tubino se ha sentido aludido. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, afirmar lo siguiente. Efectivamente, el terrorismo fue derrotado en la década de los 90, pero después, ¿qué es lo que hemos visto? 3.000 terroristas de nuevo en las calles. Y lógicamente, hoy día no solamente tenemos fortalecido al terrorismo en el BRAE, gracias a que no se lucha contra el narcotráfico en forma frontal, sino adicionalmente, que ya vamos a escuchar a la ministra de Educación, hoy infiltrado en las ramas magisteriales, infiltrado en diferentes sectores del país. Hoy día debemos preocuparnos muchísimo. El terrorismo está hoy día fortaleciéndose en el Perú y acá se necesita, por eso reafirmo, decisiones firmes y un Congreso que afortunadamente está unido contra el terrorismo. Muchas gracias. Congresista Díez Canseco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sin duda, en primer lugar hay que aunarse al dolor de las familias y de la institución por la pérdida de la vida de estos 5 elementos de nuestras fuerzas del orden que han sido asesinados en esta operación sobre la cual todavía existe poca claridad. Pero a mí me preocupa, señor presidente, de que estos debates en el Congreso sean una especie de esfuerzo de flemar políticamente en lugar de que tengan conclusiones y que el Congreso tome decisiones respecto a problemas en los que puede operar. Y cuando menciono esto, señor presidente, lo hago porque el Ejecutivo ha encarado este proceso y particularmente lo que tiene que ver con defensa y con interior en 13 meses, 4 ministros. En 13 meses. Primer problema, continuidad en la ejecución de una política, que es una condición básica para que pueda tener éxito. Este es un problema, y es un problema que tiene que ver con elementos que indican niveles de improvisación y de falta adecuada de respuesta. En segundo lugar, un gobierno que el año pasado dejó de ejecutar en el presupuesto 9.000 millones de soles. 9.000 millones de soles. Superávit. ¿Estamos en un país en condiciones de tener un superávit fiscal a cargo del manejo que hace el ministro de Economía de ese volumen? Dejar de gastar dinero presupuestado y a la vez tener dificultades para encarar el problema de gastos y recursos para poder atender los problemas que son materia de seguridad nacional y de orden interno. Este es un segundo problema. Y este año se está repitiendo una política de cerrar el caño a mecanismos de gasto que afectan a las instituciones y afectan la operatividad. En tercer lugar, señor presidente, hemos recibido un pedido de facultades que se aprobó
en el Congreso con las justas en materia legislativa, que le quita a la Fuerza Armada la especialidad de la defensa nacional externa e interna, y que le amplía atribuciones para ser convocadas hasta para el cuidado de los camélidos andinos, para desarrollar el tema de acciones contra el contrabando, para desarrollar un conjunto de elementos de accionar que no son parte de su especialidad y de la función que tiene que desarrollar. Y esto evidentemente es también un hecho preocupante, porque indica un proceso de disgregación de responsabilidades que va acompañado por lo que ha sido mencionado por varias intervenciones, que es el tema de corrupción y problemas de transparencia en el manejo, en los cuales hay que acentuar la atención. Ahí se ha planteado la creación de un ente único de compras, que es un elemento que, si pudiera ser manejado con real transparencia, podría constituir un mecanismo que no solo abarate, sino que permita control. Pero estos son temas que hay que ver todavía en materia de ejecución. Y curiosamente no ha habido solicitud para legislar en materia de inteligencia, ni para producir cambios o reformas en materia de inteligencia. Y varias intervenciones han acentuado de que uno de los problemas fundamentales es la carencia de inteligencia, la carencia de inteligencia eficaz. Y por eso, señor presidente, yo quiero ampliar el pedido que ha sido hecho para que se presente el ministro de Defensa, que es lo que he entendido ha sido la solicitud hecha ante la Comisión de Defensa, a efectos de que se produzca una presentación del ministro de Defensa, del ministro del Interior, del jefe de inteligencia y del ministro de Economía y Finanzas, para que el país, a través de las comisiones de defensa y de inteligencia, pueda recibir un reporte del tema no solo de seguridad, señor, sino también del tema de narcotráfico, que es otro tema que tiene que ser encarado de conjunto con este problema. Porque aquí no solamente es el grupo Quispe Palomino y sus vinculaciones con el narcotráfico, es también la operación del narcotráfico en sí mismo. Y tener un balance y una caracterización del problema en el que estamos en este tema. Yo quiero por eso, señor, pedir que la invitación se amplíe y proponer que esa invitación ampliada sea una sesión conjunta de estas comisiones que puedan presentar luego un reporte o una posición para ver cómo el tema se trata en el Congreso. Creo que esto, señor, es un elemento central que tenemos que asumir para abrir un canal de solución y de fiscalización a la acción del gobierno en este terreno. Me pide una interrupción el congresista Rimarachín, señor presidente. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Este magno congreso no solamente debe darse golpes de pecho en este tema, tiene que asumir su responsabilidad que el Ejecutivo no está cumpliendo a cabalidad, y este Congreso debe contribuir a la fijación de una política nacionalista en el combate al terrorismo y al narcotráfico, porque esta lucha, que es eminentemente policial, en el Perú cada día se militariza más. Y si analizamos en Afganistán, cuando se pretendía derrotar el narcotráfico, la militarización lo único que consiguió fue el aumento del narcotráfico. Y no quisiéramos que eso esté sucediendo en el Perú. Hay que hacer una investigación seria, hay que convocar a los ministros, a los técnicos, a los especialistas, para que fijemos una política y no estemos lamentándonos por los muertos que ocasionan estos remanentes del... Bien, congresista de Canseco. Me pide la segunda interrupción la congresista Mavila, señor presidente. Congresista Mavila. Sí, señor presidente. Gracias, congresista Díaz Canseco. En esa orientación, estimados colegas, de pensar salidas pragmáticas que hay que exigir al Estado y a los operadores en los 3 niveles de gobierno,
Yo creo, señores, que se debe exigir una capacitación policial especializada para la actuación en las zonas de conflagración con el narcotráfico terrorista. Señores, yo tengo alguna experiencia. En el INPE capacitamos al grupo de operaciones especiales. Es una capacitación especializada. Parece que lo acontecido ayer, colegas, ha tenido que ver con un operativo de salida que pasa por un desconocimiento socio-geoterritorial de la zona. Entonces no puede ir gente joven que no conoce geoterritorialmente y los riesgos de conflagración que eso expone. Eso es especializado y es militar. Y por último, señor, yo creo que hay que hacer una auditoría a los gastos. Se dice, señor, que se ha otorgado 185 millones para... Congresista Mavila, acabó su tiempo. Congresista Diez-Canseco. Para terminar, entonces, señor presidente, yo quiero proponer una ampliación de la propuesta hecha de presencia de ministros y autoridades vinculadas al tema de inteligencia ante una sesión mixta de 2 comisiones que puedan recibir, procesar este informe y presentar ante el Congreso un planteamiento más proactivo frente al tema. Y quisiera, señor presidente, recordar que ahí donde hay muertos hay también heridos. Y ahí donde hay heridos, en muchas ocasiones, quedan personas con discapacidad. Y quisiera reiterar, señor presidente, mi llamado a ambos ministerios a cumplir con la ley y atender a las personas con discapacidad de las instituciones policiales y militares. Pero también quisiera, señor presidente, llamar al Congreso una vez más a discutir el tema de la Ley General de Personas con Discapacidad, que hemos planteado en el Consejo Permanente, pero que como no ha habido reunión de portavoces, otra vez ha quedado fuera de la agenda, y que es un tema que hace también a los derechos del personal policial y militar. Y termino, señor presidente, en esta circunstancia y en este debate sobre un hecho lamentable, saludando la presencia nuevamente en la sala del congresista Baqueli, que ha superado los temas de enfermedad que lo han aquejado, y saludar su presencia nuevamente en el seno del Congreso, señor. Gracias. Bien. Tiene la palabra el congresista Baqueli. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero ante todo agradecerle al congresista Diez-Canseco y a la representación nacional por ese cálido saludo. Señor presidente, me parece realmente inconcebible que algunos integrantes de la bancada del Frente desconozcan el exitoso triunfo del Perú frente al terror en la década de los 90. Porque recordemos además que el presidente Fujimori no solo recibió al Perú prácticamente en una guerra civil frente al terror, sino que también recibió un país económica y políticamente colapsado, y tuvo el liderazgo y la fortaleza de vencer no solo el tema político, económico y social, sino también de capturar a los más sanguinarios cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA. Más bien, señor presidente, suena contradictorio e inconcebible que el hoy presidente de la República, que peleó frente al terrorismo hace pocos años nomás, se haya atrevido a comparar a Sendero con Robin Hood. Eso suena inconcebible y suena como un insulto a las miles de víctimas del terrorismo que tuvo el Perú. Señor presidente, también queríamos aprovechar en abordar otro tema
que también es importante para nuestro país y que nos involucra a todos. Hace pocos días finalizaron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y vimos cómo el hermano país de Colombia tuvo una delegación de más de 100 atletas, cosechando 8 medallas y cumpliendo con una participación histórica para dicho país en los Juegos Olímpicos. Era inevitable, señor presidente, era inevitable realmente sentir una envidia sana con nuestros hermanos colombianos por esos logros. Y la pregunta de que nos hicimos todos, ¿qué pasa con el deporte peruano? ¿Por qué nosotros no podemos llevar a los Juegos Olímpicos una delegación numerosa que pueda traerle logros a nuestro país? Y la respuesta es obvia. No existe en el Perú una cultura deportiva. No existe en el Perú políticas de Estado que trabajen en beneficio del deporte. Porque aquí seguimos viendo el deporte como un tema recreacional, como un pasatiempo, cuando lo que es en realidad un factor decisivo y preponderante en el desarrollo de nuestra sociedad. Creo que es momento que todos los congresistas que de alguna manera fuimos electos por nuestro vínculo con el deporte, llamemos la atención del Ejecutivo. Es momento de crear políticas que busquen el desarrollo del deporte peruano, mejorar la infraestructura, tener cazatalentos que alimenten y que formen a nuestros niños, que se masifique y se fomente la práctica del deporte. Porque el deporte además, señor presidente, se presenta como un aliado en este tema tan sensible de la seguridad ciudadana, porque aleja a nuestros niños y a nuestra juventud del pandillaje, de las drogas y del alcohol. Definitivamente, señor presidente, es momento de darle la debida importancia y la atención que se merece al deporte para que así algún día también estemos los peruanos cantando nuestro himno y cosechando medallas en los Juegos Olímpicos. Quiero terminar, señor presidente, saludando al departamento de Huánuco por su aniversario, en especial a la provincia de Pilcomarca, que hace poco tiempo también estuvo de aniversario, y por supuesto tampoco olvidar ese saludo de aniversario a la heroica Ciudad Blanca de Arequipa, que también ayer estuvo de fiesta. Un saludo para dos pueblos tan maravillosos como Huánuco y Arequipa. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, continuamos. El congresista Bedoya. Muchas gracias, señor presidente. Habitualmente no acostumbro intervenir en este tipo de debates, pero no puedo ocultar la profunda preocupación que origina esta intervención. Porque me da la impresión, señor presidente, que estamos en un nuevo capítulo de este ritual tan nefasto. El problema del terrorismo aqueja al Perú hace más de 30 años. Y a lo largo de todo ese dilatado tiempo, percibo, señor presidente, que muchas colectividades políticas han gobernado y siempre nos encontramos frente a lo mismo. Cuando se presentan estos hechos lamentables, las bancadas que le toca en ese periodo ser oposición se lanzan contra los que son gobierno imputándoles responsabilidad
y achacándole las consecuencias de lo que ha ocurrido. Y estos a su vez retrucan enrostrando a los anteriores que gobernaron antes por los errores cometidos en su gobierno. Y en este ritual funesto, señor presidente, nos pasamos los años y nos pasamos las horas debatiendo sin aportar realmente ningún argumento nuevo que ya no se haya expuesto, ningún argumento valedero o que esté encaminado a solucionar los problemas. Yo me pregunto, a través de la televisión y de los medios periodísticos que cubren las noticias en el hemiciclo, ¿qué imagen transmitimos ante la opinión pública? ¿Que somos una colectividad política y somos un poder del Estado, incapaces de elevarnos por encima de las pequeñeces que nos distancian y juntarnos frente a lo que es un enemigo común? Incapaces de reconocer que todo gobierno ha tenido en la lucha contra este flagelo errores y aciertos. Y los próximos gobiernos, hasta que este problema no termine, seguirán cometiendo errores y aciertos. Señor presidente, me parece bien que el Parlamento aborde estos temas porque no nos podemos poner de perfil frente a situaciones tan graves. Pero no nos podemos pasar 2, 3 horas de este debate y después continuamos como si nada hubiera sucedido y mañana el mundo sigue su historia. Hasta que dentro de 15 días, un mes o 2 meses, otro suceso semejante nos convoque nuevamente a rasgarnos las vestiduras, a enrostrar al gobierno y el gobierno responder que los precedieron son los responsables porque esta es la situación que han encontrado. Yo invoco a la representación nacional, señor presidente, y no habiendo ya nada nuevo que decir, se considere poner término al debate y escuchemos a la ministra que ha venido interpelada y que está en la antesala. Y hagamos el firme propósito no de ocultar ni de minimizar hechos tan graves los que hoy hemos estado debatiendo, pero hacerlo con grandeza, hacerlo con desprendimiento, hacerlo buscando qué cosa podemos aportar al gobierno de turno que tiene la responsabilidad directa para juntos afrontar el problema y no simplemente presentarnos a un debate buscando cámaras o protagonismos, haciendo un inventario de los errores y no reconociendo nunca méritos al adversario. Eso no hace bien al Parlamento, señor. Eso no hace bien a los partidos políticos ni a la clase política. Yo espero entonces que por la salud democrática del país, señor presidente, sí, sigamos abordando estos temas. Sí, sigámonos reuniendo con los ministros de las áreas pertinentes para escucharlos y aportar, pero no utilicemos estas desgracias como una oportunidad política de lucimiento y para intervenir. Gracias, señor. Bien, mire, voy a consultar el pedido señalado por el congresista Bedoya. Si no hay oposición, efectivamente la ministra Patricia Salas. Esto se ha hecho antes de suspender la sesión para poder invitarlo. Consulto al Pleno, a mano alzada, si no hay oposición, para proceder a invitar a la ministra. Los que estén a favor, aprobado. Entonces, vamos a invitar a la ministra a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por un breve momento.